¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tengan ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a desarrollar hoy ejercicios de termometría, dilatación y calorimetría. Ha sido el tema que hemos estado repasando la clase anterior. Hicimos algunos ejercicios. Hoy voy a dejarles este video para que puedan repasar la clase de hoy, ya que no se va a poder hacer en vivo. Entonces, esperando pues que usted tome nota de los ejercicios que vamos a desarrollar, vamos a empezar por el ejercicio número 4. Hicimos uno parecido, vamos otra vez a hacer para hacerlo recordar más o menos de qué trata este tema. Bien, dice el número 4, determine la temperatura a la cual la lectura de un termómetro Fahrenheit es exactamente el doble de la que se obtiene con un termómetro en Celsius. Entonces, bueno, vamos dibujando por acá las dos escalas termométricas, ¿sí? Y vamos observando entonces que en la escala Fahrenheit y la escala Celsius, cada uno tiene su punto de fusión y su punto de ebullición, ¿sí? Y acá me están diciendo en qué temperatura, cuál es la temperatura en la cual el Fahrenheit es el doble de la que se obtiene en Celsius. ¿Ok? Muy bien, primero vamos haciendo la fórmula general. Esto no lo tienen en su separata anterior, por esa razón lo estoy haciendo por aquí. Muy bien, aquí le vamos a llamar la escala Fahrenheit y esto es la escala Celsius. Recuerda que en la Celsius son 100 en fusión, en ebullición, y 0. En la escala Fahrenheit es 32 en fusión y 212 en ebullición. Vamos a colocar para cualquier temperatura en Fahrenheit cuánto será en Celsius. Vamos a hablar la equivalencia primero. Luego, teniendo la equivalencia, ya veremos lo que me pide el problema. ¿Ok? Entonces, desarrollamos para ver cuál es la equivalencia. Entonces, yo podría decir por aquí F con 32 y acá C con 0, ¿no? Entonces voy a escribir por aquí la equivalencia. F menos 32 y acá C menos 0, le voy a colocar C. Recuerda que tiene que ir sobre un denominador. ¿Cuánto sería el denominador en este caso del Fahrenheit? 212 con 82. 212 con 82, perdón, con 32. 212 con 32. Y en el caso de la escala Celsius, esa diferencia viene a ser 100 con 0, automáticamente es 100. Entonces F menos 32 sobre 180 es equivalente a C sobre 100. Si ustedes pueden, simplifican. Acá le sacamos 20ava. Al sacarle 20ava, esto me quedaría F menos 32 sobre 9 es igual a Celsius sobre 5. Bien, esta equivalencia es la que vamos a usar para desarrollar nuestro ejercicio, porque a partir de ahí empezamos. En nuestro ejercicio nos dice en qué temperatura la del Fahrenheit es el doble de la que se obtiene en Celsius. En qué temperatura la de Fahrenheit es el doble de la de Celsius. Vamos desarrollando entonces por ahí. Tengo como dato que la del Fahrenheit tiene que ser el doble de la de Celsius. Muy bien. Si yo lo reemplazo en la ecuación que hemos encontrado, entonces tendría el doble del Celsius menos 32 sobre 9 es igual a Celsius sobre 5, ¿no? Vamos a calcular a ver en Celsius cuánto nos da. Multiplicamos aquí en aspa, esto me daría 10 veces C menos 160 es igual a 9C. Por lo tanto, la letra C pasa al otro lado y me quedaría que en la escala Celsius sería 160 grados. Entonces, está aquí. Perdón. En la escala Celsius, control Z, ya está.
no hay alternativa en la escala Celsius, ¿no? No hay 160 grados Celsius. Muy bien, como no hay en la escala Celsius, entonces vamos a calcularla en la escala Fahrenheit. En la escala Fahrenheit es el doble. ¿Cuánto sería? 320 grados Fahrenheit, ¿no? Esta sería entonces la respuesta. 320 grados, otra vez. 320 grados Fahrenheit. Alternativa B. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, hemos calculado con estas escalas termométricas, hemos calculado la equivalencia entre las dos escalas. Y luego utilizamos el dato del problema, donde la Fahrenheit es el doble de la Celsius. Encontramos en Celsius, no hay alternativa, y entonces lo encontramos en Fahrenheit, 320 Fahrenheit. ¿Ok? Problema número 4. Pasamos al problema número 5. En el problema número 5 tenemos, dice, un termómetro de mercurio tiene una escala de marca 0 grado X. Cuando la temperatura es de menos 10. Muy bien, entonces hay dos escalas acá. Hay una escala X, podríamos llamarle así. Y hay una escala Celsius. ¿Sí? Porque lo compara con la Celsius. Muy bien, por acá ebullición y fusión por acá. Muy bien. ¿Qué tengo como dato? Aquí le voy a poner escala Celsius y acá le voy a poner escala X. Dice que cuando es 0 grado X, cuando aquí es 0 grado X, en la Celsius es menos 10. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el problema. Un termómetro de mercurio tiene una escala que marca 0x cuando la temperatura es menos 10 Celsius. Y marca 220x cuando es 100 grados Celsius. 220 marcaría aquí y acá marcaría los 100 grados Celsius en la ebullición. ¿Cuántos grados X corresponden a la temperatura promedio del cuerpo humano? Muy bien. Entonces me están pidiendo cuántos grados X. No sé cuántos grados X. Van a marcar 37 grados Celsius. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuántos grados X marcarían la lectura promedio del cuerpo humano? Que es 37 grados. Muy bien. Hacemos con teorema de Tales, ¿no? Empezamos. Voy a empezar yo con X menos 0 sobre 220. Ya de manera directa. ¿Ok? X menos 0 y 220 menos 0. Entonces en el otro lado, ¿qué tendría? ¿Qué tendría por aquí? En este caso tendríamos a 37 menos 10. Eso tendríamos, 37 menos 10. Porque si aquí fue X con 0, acá es 37 con menos 10. ¿Ok? Luego es 220 porque es 220 con 0. Acá sería 100 con menos 10. 100 menos 10. ¿Ok? Y desarrollamos esto, pues, ¿no? Aquí me quedaría X sobre 220. 220. Y acá me quedaría 47 sobre 110. Mira que podemos simplificar, mira. Sacamos 110. 1 y acá queda 2. Ese 2 va a pasar a multiplicar. Ese 2 pasa a multiplicar, ¿no? Entonces, si pasa a multiplicar, quedaría 47 por 2. 94 grados X. 94 grados X sería la alternativa en el problema número 5. Bien, entonces con estos dos problemitas de termometría, de escalas termométricas, yo creo que ya pudimos recordar y aprender cómo se desarrollan este tipo de problemas. Bien, pasamos al siguiente problema. Problema número 6. En el problema número 6 dice que hay una varilla de acero, una de vidrio y una de acero, que tiene la misma longitud. Tienen la misma longitud a 100 grados, a 0 grados, y a 100 grados sus longitudes se diferencian en 0,2. A ver,
al inicio en 0 grados tienen la misma longitud, pero a 100 grados sus longitudes se diferencian en 0,2 milímetros. Determine la longitud de cada varilla a 0 grados. Y me dan los coeficientes de dilatación. Están dando el acero 4 por 10 a la menos 6 y el vidrio 5 por 10 a la menos 6. Muy bien. Entonces, para nuestro caso, la longitud inicial tanto del vidrio va a ser igual a la misma longitud inicial del acero y le vamos a llamar L. Le vamos a llamar L o L0. La misma longitud inicial. ¿Ok? Ahora, pero también me están diciendo que la diferencia, aquí sí, vamos a ponerle, como no sabemos, nomás nos dicen que la diferencia es 0,2 milímetros. No nos dicen quién es mayor que en la otra, pero eso lo vamos a descubrir. ¿Cómo descubrimos, profe, quién es mayor, quién va a crecer más que el otro? Por su constante de dilatación, por su coeficiente de dilatación. Si tú observas, el vidrio, su coeficiente de dilatación es mayor que el coeficiente del acero. ¿Sí? Eso es lo que podemos observar. Nosotros observamos que el coeficiente de dilatación del vidrio es mayor que el coeficiente de dilatación del acero. ¿Qué significa eso? Eso significa que el vidrio va a crecer más. El vidrio va a crecer más que el acero. Eso significa. ¿Ok? Entonces, podemos decir que la longitud final del vidrio va a ser mayor que la longitud final del acero. Eso podemos decir. Como la longitud, como el coeficiente de dilatación del vidrio es mayor que el coeficiente de dilatación del acero, entonces la longitud final del vidrio va a ser mayor que la longitud final del acero. Muy bien. ¿Qué tenemos como dato del problema? Dice que la diferencia es 0,2. ¿Sí? Esa es la diferencia. 0,2. Entonces, la diferencia, estamos hablando de la longitud final del vidrio menos la longitud final del acero. Esto me daría 2 milímetros. Perdón, 0,2 milímetros. Estamos hablando de 0,2 milímetros. Mili, la palabra mili es 10 a la menos 3. 0,2 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Eso tendríamos. Muy bien. Quiere decir, vamos a juntar allí el 0,2. Va a ser 2 por 10 a la menos 4, ¿no? 2 por 10 a la menos 4. Este 0,2 pasa como un exponente negativo. Muy bien. Recuerda, vamos escribiendo por acá. ¿Qué debemos recordar? Debemos recordar que la longitud final, aquí es igual a la longitud final. La longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más el alfa por el diferencial de temperatura. Esto para cualquier objeto, ¿no? Que tiene un coeficiente de dilatación. Entonces eso lo vamos a reemplazar en la longitud final del vidrio. En la longitud final del vidrio sería longitud inicial 1 más alfa de vidrio por diferencial de temperatura menos longitud inicial, también porque recuerda que la del vidrio y el acero es la misma longitud inicial, 1 más alfa del acero por el diferencial de temperatura. Esto debe darme 2 por 10 a la menos 4 metros, lógicamente. Muy bien, si tú observas, te vas a dar cuenta que longitud inicial por 1 menos longitud inicial por 1, las longitudes iniciales se van a anular. ¿Sí? Se van a anular. Es decir, solamente me quedaría longitud inicial multiplicado por el alfa, vamos a escribirlo todo, por el diferencial de temperatura, menos, acá me quedaría longitud inicial, alfa del acero y diferencial de temperatura, igual 2 por 10 a la menos 4. Yo puedo sacar factor común, longitud inicial y variación de temperatura, y me quedaría el alfa de vidrio menos el alfa del acero.
Esto me da como resultado 2 por 10 a la menos 4. Ahora sí podemos reemplazar. ¿Cuál es la diferencial de temperatura? Recuerda que a 0 grados es el inicio y luego a 100. ¿Cuánto de diferencia de temperatura hay? 100 grados. Entonces esto que está aquí sería 100 grados. La longitud inicial hay que calcular. Vamos calculando la longitud inicial por 100 grados por cuánto es la diferencia entre el coeficiente de dilatación del vidrio. Si tú observas, ¿no?, para no escribir mucho, es 5 por 10 a la menos 6 y la del acero es 4 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sería la resta? 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces sería 10 a la menos 6 prácticamente. 10 a la menos 6. Va a ser igual a 2 por 10 a la menos 4 metros. Recuerda que es metro. Entonces, bueno, entre estos dos, 10 al cuadrado con 10 a la menos 6, ¿cuánto va a dar? Porque recuerda que el 100 es 10 al cuadrado. Esto me va a dar 10 a la menos 4. Me daría igual a 2 por 10 a la menos 4 también. Entonces yo puedo anular. Si tú observas, este puede simplificarse con este que está aquí. Y el resultado sería que la longitud inicial de ambas varillas era 2 metros. Esa es la longitud inicial de las varillas. 2 metros. ¿Ok? Entonces, un problemita más resuelto. Pasamos a otro. Problema número 9. En este caso, vamos a hablar de áreas. Dice, la base de una plancha eléctrica es una placa de aluminio que tiene un área de 200 centímetros cuadrados a temperatura de 20 grados centígrados. Calcule el aumento del área de dicha base en centímetros cuadrados cuando la plancha está funcionando a 170 grados centígrados. Y me dan el coeficiente de dilatación lineal del aluminio. Muy bien, vamos entonces por acá recordando. Recuerda que la variación del área es igual al área inicial multiplicado por el coeficiente superficial multiplicado por el diferencial de temperatura. ¿Sí? Eso es lo que tenemos como fórmula inicial. Muy bien. Vamos con nuestro dato, pues. En primer lugar, recuerda que beta es el doble de alfa. ¿Ok? Eso debes recordar, que beta es el doble de alfa. También la temperatura inicial, es 20 grados Celsius. Y la temperatura final es 170 grados Celsius. ¿Ok? El área inicial, también nos dan el área inicial, 200 centímetros cuadrados. Listo. Vamos reemplazando entonces. Al reemplazar aquí, la variación de área va a ser igual área inicial. Como me piden en centímetros cuadrados, yo lo voy a trabajar con 200. El beta es el doble de alfa. El doble y alfa es, vamos escribiendo por acá, vamos a cerrarle paréntesis, el doble de alfa. Y alfa es 2,3 por 10 a la menos 5. Ahí está. Y el diferencial de temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ok? Eso tenemos. Entonces la variación de área sería el producto de todo ello. A ver, multiplicamos. El 200 lo voy a dejar al final. 2 por 2,3 me va a dar 4,6. Aquí me quedaría 150. A ver, vamos con la calculadora. Entonces multiplicamos 200 directo por 2 por 2.3 por 150. Da 138.000. Esto da 138.000. Y el 10 a la 5 que no lo estamos tomando. Entonces ese 138.000, si yo lo divido o lo multiplico por 10 a la menos 5,
me va a dar como resultado 1.38. 1,38. Recuerda que sería centímetros cuadrados. ¿Qué me están pidiendo calcular? El aumento. Ahí está, me piden el incremento o la variación de temperatura. De área, perdón. Entonces, la variación del área o su incremento ha sido 1,38 centímetros, ¿no? Ha crecido la plancha casi 1,5 centímetros al cuadrado. 1,5 centímetros al cuadrado. Aproximadamente. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 10. En el ejercicio número 10 tenemos nosotros, dice que se desea insertar un anillo de 2 centímetros de radio en un tubo de 2.1 centímetros de radio externo. ¿Ya? Entonces tenemos por aquí un tubo. A ver, primero el anillo. Ahí está el anillo. El anillo tiene un radio de 2 centímetros. ¿Ok? El anillo, si leemos más el problema, el anillo inicialmente está a una temperatura de 15 grados Celsius. Esa es la temperatura inicial del anillo. 15 grados Celsius. Ahí está. ¿Hasta qué temperatura se debe calentar el anillo para lograr el objetivo? Ajá, mire, el anillo es de 2 centímetros y tengo un tubo por acá. Tenemos un tubo. Vamos dibujando por aquí el tubo. Ojalá que salga derechito. Por ahí está. Entonces, ya. El radio de este tubo es de 2,1 centímetros. O sea, es un poquito más grande. Entonces yo voy a insertar el anillo en el tubo. Dice, la pregunta es, ¿hasta qué temperatura se deberá calentar el anillo para lograr el objetivo? El coeficiente de dilatación del anillo es 10 a la menos 3 centímetros menos 1. Es decir, que ese anillo tiene que calzar prácticamente acá. ¿Sí? Tiene que calzar. Entonces, este tiene que aumentar de tamaño. ¿Ok? Tiene que aumentar de tamaño. Si tiene 2 centímetros y tiene que quedar 2.1 centímetros, ¿ok? Entonces, ¿cuánto hay que calentar el anillo para que el tubo pueda entrar por ese anillo? En primer lugar, hay que recordar que tiene que aumentar. Como es un anillo, es lineal, dilatación lineal, ¿ok? Entonces, el incremento del anillo, el incremento del radio en este caso, ¿cuánto sería? 0,1 centímetro. 0,1 centímetro, porque de 2 tengo que hacerlo crecer para que entre un poco el tubo. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la temperatura final? No sabemos hasta qué temperatura hay que calentar para que podamos calentar insertar, perdón, el tubo. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con el radio para así trabajar con dilatación lineal. Muy bien. Al trabajar con el radio, yo tendría lo siguiente. Va por acá. Diferencial de R es igual al radio inicial alfa diferencial de temperatura. ¿Ok? Diferencial de R, ¿cuánto es? 0,1. El radio inicial es 2. Como está en centímetros, estoy trabajando con centímetros, porque el alfa con el diferencial de temperatura se anula en sus unidades. ¿Cuánto es el alfa? 10 a la menos 3. La temperatura, su diferencial sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahí está. Eso tendríamos. Si nosotros pasamos a dividir 0,1 entre 2, 0,1 entre 2 va a dar 0,05. 0,05. Y ese 10 que está al negativo, si yo lo paso a este lado, quedaría como 10 al cubo positivo. Esto sería la temperatura final menos el 15 grados. ¿Sí?
Este 10 a la menos 3 al pasar a dividir, quedaría así. Te voy a colocar acá para que no te pierdas. Y esto, por teoría de exponentes, sabemos que es 10 al cubo. ¿Ok? Listo. Y si el 0,05 lo multiplicamos por 10 al cubo, me va a dar como resultado 50. Esto entonces me daría como resultado 50 es igual a la temperatura final menos 15. De aquí podemos deducir que la temperatura final debe ser 65 grados Celsius. Con 65 grados Celsius, entonces el anillo crece. El anillo crece. ¿Ok? Pasamos un problemita más. Problema número 11. Problema número 11. En el problema número 11 tengo una placa metálica. Dice que una placa metálica de 100 gramos y coeficiente de dilatación lineal de 10 a la menos 4 grados centímetros a la menos 1 recibe 400 calorías de energía calorífica, incrementando su área en 1%. Hay el calor específico de la placa. Muy bien, aquí vamos a mezclar los dos temas. Ya lo que es dilatación superficial, porque hablamos de una placa, y lo que es el calor específico, el famoso CEMAT. Muy bien, ¿qué tenemos por acá? Debemos recordar que la variación de área es igual al área inicial por beta por diferencial de temperatura. ¿Ok? Si yo paso a dividir ese incremento entre el área inicial, me daría como resultado, recuerda que el beta es el doble de alfa, voy a colocarle doble alfa por diferencial de temperatura. Ahora, esta división, el incremento entre el total, ¿qué me daría? Me va a dar la fracción que representa su aumento. A ver, de esta manera, mira acá. Si yo tengo una longitud inicial y ha crecido, me daría una, en este caso, área final, ¿no? Si ustedes observan aquí, dice que su área incrementó en 1%. Este incremento es el 1% de ¿quién? Del área inicial, pues. Es el 1% del área inicial. Entonces, si yo divido diferencial de área entre área inicial, me daría el 1%. Y recuerda que el 1% que es igual, 1 sobre 100. Y 1 sobre 100 es 0,01. Por esa razón lo vamos a escribir de esta manera. 0,01. ¿Ok? Es igual al doble de alfa, que es 10 a la menos 4, por el incremento de temperatura. ¿Cuánto incrementó la temperatura? No sabemos, porque eso vamos a calcular. ¿Sí? No sabemos el incremento de temperatura. ¿Ok? Muy bien. Este 2 pasa a dividir y este 10 a la menos 4 pasaría como positivo. Si hacemos los cálculos necesarios, el 0,01 lo dividimos entre 2, va a quedar 0,005. Se lo voy a escribir aquí, o si no, fácil. Esto escríbelo como 10 a la menos 2. Escríbelo como 10 a la menos 2, el 0,01. ¿No? Y acá te quedaría 2 por 10 a la menos 4 diferencial de temperatura. Y acá puedes eliminar, pues no, 10 a la menos 2 con 10 a la menos 2. Aquí va a quedar 1, 2 por 10 a la menos 2, que pasaría a dividir, ¿no? Vamos, lo terminamos por aquí. 10 a la menos 2 pasa arriba, sobre 2 es igual al diferencial de temperatura. ¿Cuánto sería ese diferencial de temperatura? 50 grados Celsius. Este diferencial de temperatura es el que me va a permitir calcular lo que me pide más adelante el problema. ¿Qué me pide el problema más adelante? El problema me está diciendo cuál es el calor específico. Si además tengo una masa de 100 gramos, recuerda lo siguiente, recuerda
que el calor específico, o perdón, que el calor que recibe o que pierde es igual a la masa por el calor específico por el diferencial de temperatura. Eso lo tenemos en la teoría. ¿Cuánto es este calor? Según lo que dice el problema, son 400 calorías que recibe. SQ es el calor que recibe o que pierde. En este caso está recibiendo 400 calorías. La masa es de 100 gramos. Acá lo tenemos. La variación de temperatura, que es 50 gramos. Me están pidiendo el calor específico. Muy bien. El calor específico, entonces, si hacemos un despeje aquí, sería el calor entre la masa por el diferencial de temperatura. Reemplazamos. ¿Cuánto es el calor específico? 400 calorías. Voy a dejarlo así con unidades. 400 calorías. ¿Cuánto es la masa? 100 gramos. ¿Cuánto es la temperatura? 50 grados Celsius. Si tú haces toda esa operación, puedes eliminar ceros. 1, 2, 1, 2. Y me queda 4 entre 50. Divide 4 entre 50, te va a quedar 0,08 calorías por gramo por centímetro o grado centígrado. Esta sería la respuesta entonces a nuestro problema. Si tú observas, está con las unidades que me pide el problema. Me piden en calorías, gramos, grados centígrados. Entonces sería la alternativa B. La alternativa B. Entonces ya mezclamos un poquito estas dos ecuaciones, ¿no? Que es el calor y la variación de área, que es temperatura o dilatación. Hacemos este último ejercicio. Ya vamos a hacer en 2 bloques para que el video no sea muy largo. Este último ejercicio en este primer bloque. Ejercicio número 12. Un recipiente de vidrio de capacidad 2000 centímetros cúbicos está lleno de mercurio. Si la temperatura se incrementa en 100 grados Celsius, el recipiente alcanza un volumen de 2010 centímetros cúbicos. Calculo el volumen de mercurio que se derrama. Me dan el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio. Ya me dan el coeficiente volumétrico. El gamma. 1,8 por 10 a la menos 4 grados Celsius. Muy bien. Recuerda, en este caso el que va a aumentar es el volumen. El volumen final va a ser igual al volumen inicial por 1 más gamma diferencial de temperatura. ¿Ok? Eso tendríamos. Primero vamos a calcular el volumen final. ¿Ok? El volumen final luego del cambio de temperatura. Muy bien, reemplazamos entonces. El volumen final del mercurio entonces sería el volumen inicial del mercurio. ¿Cuánto dice que hay el volumen inicial del mercurio? Volumen inicial dice que hay el recipiente de 2000 centímetros cúbicos. Está lleno de mercurio, entonces todo es mercurio. 2000 centímetros cúbicos, todo es mercurio. 1 más gamma. ¿Cuánto vale gamma? 1,8 por 10 a la menos 4. Por ¿cuánto es el incremento de la temperatura? No dice temperatura inicial ni final, pero sí me dicen que se incrementa en 100 grados. Es decir, que acá es 100 grados. Muy bien. Con esto calculamos el volumen final del mercurio. Esto me daría 2000 por... ¿Cuánto daría aquí? Vamos multiplicando el 1,8. En este caso el 1,8 tengo 10 a la menos 4 con 10 al cuadrado. Claro, con 10 al cuadrado sería 10 a la menos 2. Sería 10 a la menos 2. Es decir, que esto me quedaría 1 más, por aquí te voy a escribir lo que me queda, 1,8 por 10 a la menos 2. 1,8 por 10 a la menos 2 son 2 decimales que hay que correr. Entonces estamos hablando de 0,018.
0,018. Si a ese yo le sumo 1, me quedaría 1,018. Si lo multiplico por 2000, me quedaría 2036. Volumen final del mercurio, 2036. Estamos con centímetros cúbicos. 2036 centímetros cúbicos. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el volumen que se derrama? Fácil. Está sencillo. Recuerda que en este caso el volumen, el recipiente también aumenta. ¿Dónde está? Dice que el recipiente alcanza un volumen de 2010 centímetros cúbicos. Ok, entonces el volumen final del recipiente es 2010 centímetros cúbicos. El recipiente creció y el mercurio también aumentó. Entonces, como ambos crecieron, va a haber una diferencia, se va a botar. Entonces, ¿cuánto sería el volumen derramado? ¿Cuánto sería el volumen que se derrama? La diferencia, pues, ¿no? 2036 menos 2010. Estamos hablando de un volumen derramado de 26 centímetros cúbicos de mercurio. Eso es lo que se derrama. 26 centímetros cúbicos, ¿no? Interesante el problema para analizarlo de tal manera que podamos entender cómo es que la temperatura afecta a los objetos. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí este primer grupo. Luego estaré enviando otro videito de algunos ejercicios adicionales que estén resueltos de este tema. Bendiciones.